Universo Pyme le ofrece a usted hoy una experiencia única a nivel mundial. Una persona, un arquitecto mexicano que se tropieza con un contenedor y ha hecho del contenedor toda una experiencia. El arquitecto mexicano Taufik Ghassan. Taufik, ¿cuándo te decides estudiar arquitectura? Híjole, fíjate que mi papá fue un médico muy exitoso, muy estudiado. Mi papá muere cuando yo tengo 14 años y obviamente a esa edad pues yo quería ser médico, ¿no? Como que cuando mi papá muere, pues ya no tenía como ese peso de ser como él y es cuando decido realmente que lo que verdaderamente yo quería estudiar era ser arquitecto, ¿no? ¿Y dónde estudiaste? En la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Tú siempre naciste en Guadalajara? Sí, sí, nací yo en Guadalajara. Mi papá nació en Belén, en Jaffa, y se vino en la guerra de Yom Kippur. Mm. ¿Y qué era especializado en qué? ¿En qué área de la Era medicina? cirujano en aquella época, acuérdate que no había, el tema de las especialidades no era así como el máximo de los médicos y era cirujano general. Cirujano general. Pues, Oye, dime, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la arquitectura? pues esa capacidad que tienes de crear algo desde cero, ¿no? Realmente, poder plasmar una idea, no importa el tamaño que sea, ¿eh? Porque ahorita con los proyectos que hay en Emiratos Árabes, en Dubái, en China, que son proyectos impresionantes y empezarlos así de la nada, simplemente con una idea, se me hace algo maravilloso. Y entonces estudias, ¿y a qué te dedicaste saliendo de la universidad? Fíjate que yo al mismo tiempo que estudiaba me casé a los 19 años, ¡Qué barbaridad! A los 19 entonces, años. sí, yo a los 25 años ya tenía 3 hijos. ¿Qué? Híjole, buen incentivo para trabajar Claro, como claro, esclavo. exactamente. Entonces, ahí es donde dicen que la carga se anda al burro. Híjole, Efectivamente qué así fue. barbaridad. Ya tus hijos están grandes. Sí, 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 tengo un hijo de 28, una hija de 25 y un hijo de 24. Los hombres, varones, arquitectos también. Parece que les gustó lo que el papá hacía, entonces tengo buen equipo. ¿Y qué empezaste a hacer como arquitecto? Pequeñas remodelaciones, como yo creo que la mayor parte de arquitectos, así empezamos, ¿no? Pequeños trabajitos, cositas que te pedían, siempre con la ilusión de que tus proyectos fueran más grandes, que te dieran una casa algún día. Entonces yo empecé realmente con remodelaciones, pero ahorita que lo preguntas, sí tengo que vincular la edad con la que me caso con el tema de qué me gustaría hacer, porque yo ya a esa edad, pues yo quería tener mi casa acá. Entonces empecé a reciclar materia prima constructiva y con materiales pensaba que cuando me cayera un buen trabajo iba a tener la capacidad de construirme mi propia casa, ¿no? Y ahí empieza el viaje de los contenedores, cuando encuentro en el contenedor un elemento que puede ser pues muy básico hasta muy Ah, complicado, ¿no? ahí vamos, esa parte. ¿Cuándo se te atraviesa el primer contenedor? Hijo, yo creo que cuando tenía 27 años. O sea, pero ¿cómo se te atraviesa? ¿Se te atraviesa ya le viste cara de casa, de casa habitación, o simplemente se te atraviesa y un día dices, pues ¿y por qué no le hago un hueco ahí como ventana? O sea, ¿cómo surge porque déjame decirle al público que tú conviertes contenedores eh, nuevos o que ya sirvieron, ya cruzaron varios océanos, pero lo tuyo no es una casa tipo de interés social. Yo he visto algunas casas en contenedores en Europa. No, nomás, les falta todo. No, tú haces residencias, Taufik. O sea, tú no haces casas, tú haces residencias de los contenedores. O sea, lo que tú haces está en otra dimensión mundial. Los he visto en Estados Unidos, en Europa, en países desarrollados.
lo que ellos hacen con los contenedores, nada, nada tiene que ver con lo que tú haces. Fíjate que yo creo que hoy en día, después de muchísimos años de trabajar con los contenedores, el contenedor se convirtió en un elemento más constructivo y en un sistema. Hay que entender que al principio, cuando empezamos yo y un grupo de arquitectos en todo el mundo a trabajar con los contenedores, pues todo tenía que ir evolucionando, pero eran proyectos aislados, ¿no? Un arquitecto loco que agarra un elemento constructivo, lo recicla y lo convierte en esto, ¿no? Yo antes de, ahorita que respondiendo a tu pregunta en cómo se atravesó mi primer contenedor, yo ya reciclaba materia prima constructiva. ¿Qué significa? Que a mí me hablaba un amigo y me decía, oye, fíjate que estoy en la planta de cervecera tal, van a desmantelar toda la sección industrial y vienen dos tanques de 100,000 litros. Y eran tanques que tenían los metros cuadrados suficientes como para intervenirlos y convertirlos en un espacio útil, ¿no? O sea, Y reciclabas, obviamente reutilizabas. reutilizaba. Entonces, obviamente, pues yo soñaba cuando tuviera un buen trabajo, pues hacerme mi casa, ¿no? Obviamente, si te hablo que en aquella época, cuando me caían 300, 400,000 pesos, pues para mí era como si ahorita me cayeran 5 millones de pesos, ¿no? Yo decía, con esto tengo que hacerme mi casa, ¿no? Ahí es donde encuentro en el contenedor geometría, abundancia, infraestructura mundial para moverlos para todos lados y mientras no haya un modelo nuevo para transportar mercancías, siempre iba a tener de stock esa materia prima y decido dejar todos estos elementos reutilizables que podía encontrarme en la industria y tomo un elemento mucho más geométrico, más abundante, que puede convertirse en un Lego. Y ahí, aquí empiezo este viaje. Hay algo importante, a mí me gusta mucho el interiorismo. Entonces, soy una persona que no nada más diseña los espacios, sino que también se encarga de ambientar y darle vida a ese espacio. Cuando hablas de que sí, efectivamente, yo me dediqué o me especialicé con residencias, fue completamente consciente, ¿eh? Yo cuando empiezo con el contenedor, obviamente veo varias vertientes de negocio, ¿no? Una vertiente podría ser casas de interés social, otra vertiente podría ser hacer residencias, otra vertiente podría ser modelos industriales de negocio, pequeñas pymes, etc. Decidí que fueran casas residenciales. Desde la primera casa que hice una casa muy, muy, muy grande en un campo de golf aquí en Guadalajara que se llama el Cielo Country Club. Y ¿Cuántos fue, metros? híjole, pues era un terreno de 700 metros, era una casa de 500 metros, pues una residencia que incluso tuvimos broncas con el dueño del fraccionamiento porque él quería en aquella época, cuando todavía no venía esta ola de cosas modernas, seguían pidiéndote en el reglamento tejas, techos inclinados, chaletcitos, ¿no? Canterita, etcétera, ¿no? Entonces fue todo una lucha contra pues, los reglamentos de los fraccionamientos que prácticamente aquí en Guadalajara abrían un fraccionamiento nuevo y lo único que era copy-page, se copiaban Claro. el reglamento y se los prestaban, ¿no? Pero no había un entendimiento de cómo y por qué debería ser y cómo iba a evolucionar la arquitectura. Y ya en esa época estábamos un poquito adelantados a este tema de lo moderno, de lo innovador. Y yo decidí particularmente dedicarme a un segmento muy alto porque yo sabía que si la gente que tenía capacidad económica aceptaba el sistema, me iba a contratar después cualquier cosa. Pero si yo decidía vender casas Infonavit o decidía dedicarme a productos de low cost, ¿qué iba a pasar? Pues simplemente iban a catalogar ese producto para ese segmento y me iba a encerrar en una burbuja donde nunca hubiera podido evolucionar con el contenedor. Por Oye, fortuna y te digo, no por fortuna, por bendición de Dios, pues funcionó como nosotros lo pensamos, ¿no? La persona que me mandaba a hacer una casa, luego me pedía una cocina industrial para su nave industrial, o nos pedían un producto móvil, o nos pedían que desarrolláramos una pyme particular con su modelo económico. Y ahí es donde viene toda esta revolución, donde cada día decidimos que cada proyecto que hagamos, sin importar que sea con contenedores, sea un proyecto muy completo. oye, ¿cuándo compras tu primer contenedor? Y no fue uno, ¿eh? Compramos 7 para esta casa y fue más o menos cuando tenía 27 años. Para esa casota. Para esta casa, O sí. sea, fue la de 500 metros habitables. Sí, 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 Ah, sí. esa, 7 contenedores. 7 contenedores.
qué pantalones el tipo, ¿no? El tipo que te contrata, o sea, te compró la idea durísimo. Híjole, es que fíjate que ahí yo tenía en aquella época, digo, como trabajaba desde muy chico, yo tenía en una plaza comercial, aquí en Guadalajara, varios localitos comerciales, y en un local que tenía, que era una cafetería, llegó el cliente, que más que cliente se convirtió en socio, porque cuando supo lo que hacía, un día me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy igual de loco que tú. Entonces, si me invitas a tu proyecto, yo le entro contigo para que hagamos una casa para vender. Y literalmente esa casa la hicimos en conjunto y fue la primera casa que se hizo para vender. Y a partir de ahí, pues despegué porque empecé a tener capital para yo autofinanciar mis locuras o mis ideas. ¿Dónde se compra un contenedor tú? Mira, nosotros se lo compramos directamente a las navieras o a dealers independientes que se quedan con lotes de contenedores que no necesariamente son parte de la flota. Oye, y porque bueno, tomando en cuenta que las costas de Guadalajara no son, no son vastas para la navegación, pues, de dónde te traen el contenedor. Mira, dependiendo de dónde trabajemos en la República es donde trato de conseguir los contenedores. Cuando estamos trabajando aquí en Guadalajara, hace ya más de una década, compramos una propiedad y compramos los contenedores en Manzanillo y los transformamos todo lo que es móvil a Colima. Entonces, estamos hablando de 40 minutos de distancia, 45 Ujú. entre Manzanillo y Colima. Todo proyecto que se va a mover de un lugar a otro se hace en Colima. Cuando los proyectos ya involucran mucho más volumen o más complejidad, ya los hacemos o los ejecutamos en obra y los manipulamos en obra. Entonces, si construyo cerca de un puerto, vemos el tema de logística y tratamos de comprar donde más cerca esté, porque al final del día te pegan los fletes, ¿eh? O Ah, sea, pues al final cómo del día no. movernos, sí tiene su tema. Ahora, son contenedores que ya han sido usados en el comercio mundial, Sí, ya han sido transitados por varios océanos. sí, pero te platico de varios años para acá, debido a que vamos enfocados a un segmento de clase muy alta, los compramos seminuevos triple A, o sea, es una clase donde los contenedores todavía prácticamente huelen a carro nuevo. Ah, Sí están perfecto. usados, pero no han transitado tantos años. ¿Por Como para qué? perjudicarse, sí. Sí, porque cuando empezamos a reciclar contenedores que habían cumplido su tiempo, que es 20 años, no, bueno, pues ya teníamos de repente que darles unos mantenimientos que salían más caros que comprar estos contenedores de otra categoría, ¿no? ¿Cuántas casas habrás hecho? Híjole, yo creo que ya llevo mis 100 proyectitos sin, No me sin, digas sin con tema. Sí, contenedores, no me sí. Nos digas. hemos especializado mucho en el contenedor. De hecho, de 4 años para acá, la gente nos busca por el contenedor. Ya ni antes ofrecíamos, digo, como todo mundo, ¿no? Digo, hacía contenedores, pero si me pedías algo que no era con contenedores, no dejaba ir la chamba. Claro, por supuesto. Entonces, ahorita el 10% de lo que hacemos es nada que tiene que ver con contenedores y el 90% nos buscan para proyectos con contenedores. Ves que lo que haces es un deleite, o sea, de buen gusto. Ya lo Gracias. quisieran hacer quienes no tienen contenedor, o sea, ¿sí me entiendes? Es el gusto, la combinación, los colores. Además, me imagino que han de ser muy seguros para terremotos o temblores, ¿no? O temblores fuertes. Pues el contenedor, ¿qué? Pues, o sea, está acostumbrado a andar soportando cargas se me imagino que ha de tener esa ventaja, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, una de las ventajas que tiene nuestro sistema es que es estructuralmente más eficiente, pero quitando esta parte de la caja metálica, nosotros hacemos un mix siempre. Entonces, nosotros siempre verás en nuestros proyectos contenedores, obviamente, que son de acero, mucho acero de más, le agregamos más acero y a veces combinamos de otras industrias ciertos sistemas prefabricados o sistemas tradicionales que combinamos con el proyecto dependiendo quién es el cliente, la zona, los materiales de la zona y cuál es el producto final que quiere el cliente. Entonces, siempre vas a ver en nuestros proyectos acero y concreto, que son materiales estructuralmente muy eficientes.
Bueno, esta es la primera parte de la entrevista con Taufik Ghassan. Después viene más al detalle lo que hizo con los contenedores y sobre todo las nuevas experiencias más allá de las residencias que ha logrado construir a lo largo de su vida profesional. Hasta la próxima.